pero que tampoco queremos que sea en la Almudena de ninguna manera. Bien, que su familia se lo lleve, pero como ha pasado en tantos otros sitios, en un lugar desconocido para los demás, ¿no? Los restos, por mi parte, que los tiren al mar si los peces lo aguantan. Muy buenas noches, bienvenidos a esta previa del Gato al Agua. Son las 10 menos cuarto. Saben, hoy, 20 de noviembre, se cumplen 43 años, ni más ni menos, de la muerte de Franco. Y es el 20N, me atrevería a decir, con mayor repercusión que se recuerda. El Valle de los Caídos lleva varios meses a rebosar, insisto, de visitantes, tanto a la Basílica como a la Hospedería. Y no solo de, digamos, nostálgicos del franquismo, también de curiosos, de turistas e incluso ciudadanos no franquistas que están absolutamente hartos que desde la izquierda se esté hablando todos los días de la guerra civil en vez de, digamos, mirar al futuro y de intentar cerrar heridas. Hablar de Franco todos los días, desde luego que le va a pasar factura a este gobierno. Es uno más de los proyectos ideológicos de Sánchez, usado como cortina de humo, pero que puede tener los días contados. Como saben, Sánchez no puede gobernar, ya que solo tiene 84 diputados y no está consiguiendo que los separatistas le apoyen, entre otras cosas, los presupuestos, las cuentas públicas. Con lo cual, si ayer el todopoderoso José Luis Ábalos, ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, no descartaba elecciones en mayo, coincidiendo con las municipales, las europeas y las autonómicas, hoy ha sido el Pedro Sánchez quien ha dicho: si no tengo presupuestos, la ley me va a obligar a hacer algo que no quiero, que es adelantar las elecciones. Escuchen. Es evidente que si no llegamos a acordar esos presupuestos, pues mi vocación de llegar hasta el final de la legislatura pues se ve acortada. Esta noche nos vamos a preguntar qué supondría ir ahora mismo a elecciones. ¿Es la amenaza de Sánchez real, esto de convocar, de adelantar los comicios y no irnos hasta junio del año 2020? Sin lugar a dudas que es una advertencia a sus socios de gobierno. O apoyáis mis cuentas o vamos a elecciones. Y ojo, que si vamos a elecciones podría regresar la temible derecha con un gobierno del PP, de Ciudadanos y de Vox. Nuevamente la estrategia del miedo. Lo que ocurre, lo que no sabe Sánchez es que ya todo el mundo conoce sus tácticas, digamos, de taur, sus faroles y sus fuegos de artificio. Que deje de jugar, por tanto, con todos los españoles, que convoque ya los comicios de verdad y los ciudadanos puedan decidir quién quiere que les gobierne. ¿Servirá de algo esta amenaza de Pedro Sánchez? ¿Reaccionarán sus socios? Lo hablaremos en los próximos minutos. Les presento ya la mesa que nos acompaña en el Gato al Agua. Está con nosotros el filósofo Pedro Insúa, a quien ya saludamos. Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches, encantado de estar aquí. Igualmente, un placer. Xavier Cajo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Asís Timmermans, muy buenas. Muy buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar en el Gato. Gracias. Miguel Durán, muy buenas. Buenas noches, espero no tener que abandonar antes de que llegue el tiempo límite esta noche. Estoy, le iba a preguntar, ¿cómo está usted? ¿Se ha recuperado bien? Estoy bastante más recuperado, con alguna secuela todavía, pero vamos, eso es porque mi oficio me impide dejar de hablar y entonces la garganta tarda más en recuperarse. Pero de sus fiebres altísimas que tenía y sus sudores ya no está fueron bien, ¿no? altas. Cuando llegué a casa me puse un termómetro mágico que yo tengo, que lo comercializa la ONCE, que canta la temperatura, y estaba solo a 38,3. O sea, no es el típico termómetro de mercurio. No, se puede poner en diferentes partes del cuerpo. Puedes ponerlo así, aquí, ¿no? Es lo habitual. También permite ponerse en la boca. En fin, también en las ingles puedes... En fin, no sé. Para, Miguel. ¿Algún lugar más? No, que a lo mejor has experimentado en algún otro... No, bueno, vamos a dejarlo ahí. No. Gracias, Miguel, por acompañarnos esta noche en el Gato. José Javier Esparza, muy buenas. Muy buenas noches. ¿Tú de temperatura corporal estás bien? Yo siempre estoy muchísimo mejor que Miguel, ¿dónde va a parar? Bueno, gracias a los 5 por estar en el Gato. Vamos a comentar, venga, este repaso rápidamente, de una manera fugaz de la actualidad, a modo de titulares, cómo destacan nuestros analistas. Empezamos por Pedro, ¿qué noticia te ha llamado más atención y cómo la titularías? Bueno, pues a mí la rivalidad está por el voto andaluz entre el PP y Vox, ¿no? La he titulado así haciendo un chiste, a lo mejor no hace mucha gracia, pero bueno, soy gallego. El disputado voto del señor Quillo, ¿no? Haciendo un guiño a la famosa novela de Delibes, ¿no? Del año 78, a buscar el voto, partido de izquierdas, va a buscar el voto a un pueblo muy recóndito, con tres votantes posibles, ¿no? Y entonces es el disputado voto del señor Callo, ¿no? Pues del señor Quillo, que es, bueno, es la manera más o menos coloquial de referirse a los andaluces entre sí, ¿no? Quillo, ficha, tal.
Entonces, a mí me parece que la idea está de la rivalidad, de una especie de caladero ideológico que existe, esta idea de caladero de votos que se patrimonializa por parte de los partidos políticos, me parece parte de peligrosísimo, me parece estúpida, básicamente. Es decir, como si los votantes fuesen merluzas o sardinas. Es decir, que existe un perfil determinado de votantes que, pues por lo visto, están esperando a que les pesque el político, ¿no? Y pensar, sobre todo la idea que tiene el político de sí misma, de una especie de pescador que está esperando a ver si pilla, sobre todo adulando, adulando en este caso es el anzuelo y el gusanillo, ¿no? A ese pueblo, ¿no? Yo creo que el político tiene que tener otra función, precisamente, que es más bien cercana al educador, si se quiere, o al profesor. Es decir... sí, pero al político le votan y tiene que ir a por esos votos. Por supuesto, sí, la dinámica funciona, pero a mí me parece que el político tiene que ofrecer unos planes respecto de una sociedad política que es común a todos, unos intereses comunes, que el pueblo no tiene por qué tener a la vista. De hecho, casi nunca lo tiene. El pueblo no conforma una unidad de simplicidad, por así decir. Son grupos que están enfrentados unos a otros. Entonces, si tú vas a adular a un grupo, te vas a enfrentar a otro. Entonces, tú plantea un plan común, estudia, político, estudia, no adules, estudia, y a ver qué es lo que mejor le conviene a España, como país, como nación. No a lo que mejor le conviene a eso que tú entiendes como pueblo, que a saber lo que piensa. Que generalmente no tiene a la vista el pueblo, porque son grupúsculos, el pueblo no tiene unidad, no tiene a la vista lo que es común, no lo tiene a la vista porque tiene a la vista, el pueblo tiene, los distintos grupos tienen a la vista lo que les interesa. Al zapatero le interesará pues hacer zapatos y al otro le interesará lo que pueda. Creí que al zapatero. Yo también, a Rodríguez Zapatero, efectivamente. Que dejen la demagogia y que se ponga... Se reía al cajo con lo de estudia. Bueno, en fin. Sí, me reía porque ayer yo vi el debate de Canal Sur, no sé si alguien tuvo la suerte del debate A4 de Canal Sur. ¿Y qué tal aprendiste? Bueno, he aprendido porque, ya te voy a dar una exclusiva, va a crecer sustantivamente la abstención en estos comicios andaluces, porque son infumables, absolutamente infumables. Me veía porque, es verdad, necesitan estudiar y mucho, no poco. Fue un desastre. Bueno, a lo que vamos, titular de hoy, ¿no? Efectivamente. Sí, yo se lo he dedicado a Cosidó. Cosidó ha descosido la regeneración que pretendía pues Pablo Casado. Le ha hecho un 7 absolutamente terrible. Con esta demostración que nos ha dado de que prácticamente la política quiere ejercer de proxeneta de la justicia y que además esto, mientras va bien, viento en popa, pactamos y topa a mí y la sala segunda por detrás, yo ya te lo arreglaré morena, pues resulta que el día que no nos va bien, todo es culpa del cha-cha-cha. Y presentamos corriendo enmiendas y el otro, Pedro Sánchez, dice que qué magistrado más grande era Marchena cuando se ponía como un gato panza arriba para que no fuera presidente. Y Rubalcaba hace 4 años. De verdad, el espectáculo que han dado con algo tan serio como la justicia es de no creer, Pues hablaremos de todo ello. Asís Timmermans, adelante, noticia y titular. Yo, que soy más optimista que Javier Horcajo, he ido un paso más adelante y lo he titulado Pablo Casado en la encrucijada. Soy un poquito más optimista y creo que esto que... tenía que estar cesado Cosidó, Catalá, claro, y 3 o 4 más. El infame pacto de Catalá, además, negociando durante meses, según él mismo ha dicho, con la ministra a la cual estaban recusando y acusando nada más ni nada menos que de ser parte de una mafia policial con la que compartía información sensible, como yo he dicho muchas veces, y estaban pactando esto. Algunos, muchos, seguro que vosotros también, dijimos que esto era una infamia y que seguramente Pablo Casado, quiero creerlo, se veía condicionado por algunas de las viejas políticas y por eso yo soy optimista. Yo creo que a lo mejor despierta a Pablo Casado a la regeneración. Como creo que me comentabas hace unos minutos, propone ya acabar directamente con ese reparto de la tarta entre los partidos políticos. Aquí tenemos y veremos, Asís, las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular a la ley orgánica que regula el Poder Judicial, que hoy mismo ya ha colgado, por lo menos en su Twitter. Veremos cuándo la registran. Pero claro, lo grave, Asís, es que haya tenido que ocurrir lo del juez Marchena para que se den cuenta y hayan propuesto esto. Sí, ya creo que las enmiendas vale presentarlas por Twitter, me parece, Gonzalo, ¿no? No es así. Pero, y de paso, y termino con esto, por eso de la encrucijada,
de paso a lo mejor crucifica, crucijada no es exactamente lo mismo, a alguno de estos, ya que eliminó por una cuestión de principios a Soraya Sáenz de Santamaría, ¿no? El poder contra los principios, y ganaron los principios de Pablo, eso creo yo, pues podría empezar a prescindir de quienes han prescindido, valga la redundancia, de los principios y han pactado con lo peor del viejo régimen, que es Dolores la Lola. Miguel Durán, entiendo que tu titular también va a ir por esta polémica que hay con la reforma de la justicia. Sí, mi titular es la vergüenza política y judicial. Yo creo que no se puede caer más bajo. Fíjate, yo apostaba con una colega tuya hace justamente 5 días. Yo le decía, mira por dónde que yo creo que esto de Marchena no lo veo yo muy consolidado. La verdad es que yo le decía, esto va a ser a lo mejor objeto de traición. Fíjate tú si alguno de los 11 decide en última instancia no obedecer. Al final no ha sido por lo que yo preveía, pero ha sido por otra razón. Hombre, a mí me parece bien que este magistrado finalmente se haya dado cuenta de lo que querían hacer con él. El otro día parece ser él lo sabía, lo que querían hacer con él. Sí, pero parece ser el otro día, y eso es lo que a mí me gustaría, si es posible, que el señor Marchena explique en aras a la transparencia. El otro día, a la salida de un acto, la prensa, los chicos de la prensa, que ya se sabe que tienen una especial intención siempre de meter el dedo en el ojo, le preguntaban que qué sabía de todo eso, y él decía, lo que sé, lo sé por ustedes. Hombre, pues la verdad, si el Partido Popular y el PSOE pastelearon todo lo que pastelearon, sin siquiera comentarlo con el señor Marchena, tienen un cuajo. Es que resulta complicado de creer. Bueno, yo creo que sí. No nos desveles más, Miguel, porque era un solo titular. O sea, lo digo, el argumento, lo mollar de tu exposición, déjalo para más adelante, si te parece. Vale, tú quieras. Gracias, Miguel. José Javier Esparza, noticia y titular. Para mí el titular del día, evidentemente es todo esto que habéis contado, pero hay muchas cosas más. Yo he escogido la cuestión de la memoria histórica, no solo por la efeméride del 20 de noviembre, por la conmemoración, sino porque además hay noticias al respecto tan notables como que el gobierno amenaza con incautarse de una parte del archivo de la Fundación Franco por el artículo 33, en una operación en la que todo es absolutamente ficticio, y como quiso el azar que yo estuviera presente en el momento en que se empezó a digitalizar por parte del Estado el archivo de la Fundación Franco, un poquito de eso. Es un archivo privado, por dejarlo claro, ¿no? Un archivo privado que ahora es enteramente público, desde el punto de vista del acceso. Momento en el que además el gobierno y sus socios amenazan con un segundo expolio del archivo de Salamanca para seguir ocultando la realidad sobre la guerra civil, en particular sobre la guerra civil en Cataluña. Momento en el que además nos enteramos, y la exclusiva ha sido de COPE y hay que reconocérselo, del borrador que pretende un gobierno en absoluta minoría como este para una nueva ley de educación que es absolutamente liberticida en todos sus extremos. Me parece que estamos ante una batalla cultural de primera importancia. Ya sé que la mayor parte de ustedes oyen la palabra cultura o educación y cambian el canal, porque en Sálvame se está mucho mejor. Pero no, porque todas las batallas son precisamente esas son las más importantes. Y esas son las que la izquierda normalmente gana sin necesidad de disputarlas. Y así estamos como estamos. Muchísimas gracias, José Javier. Bueno, estos son los titulares, las noticias que han destacado nuestros analistas. Así que si les parece, con Pedro Insúa, con Xavier Orcajo, con Asís Timmermans, Miguel Durán y José Javier Esparza, vamos a comenzar y nos iremos, insisto, en directo porque nosotros hemos conseguido hablar con el juez Llarena, que hoy ha recibido un premio Confilegal a su trayectoria y sobre todo el premio Independiente. Y ha hablado en exclusiva para los micrófonos, las cámaras de Intereconomía. Enseguida todo lo que ha dicho el magistrado, que ha llevado toda la instrucción y que ha hecho que, cumpliendo la ley, se vayan a sentar en el tribunal o en el banquillo de los acusados, los que no huyeron al menos, Junqueras y compañía. Así que si les parece, comenzamos.